¿A qué nos estamos refiriendo? A que vamos a tener que atender lo más pronto posible a una persona, ¿no es cierto? No vamos a poner todavía como pacientes, sino porque no todos van a ser identificados ya como con enfermedades mentales. Algunos puede ser que sea el primer brote psicótico y que a lo mejor ni sea ningún brote psicótico, sea un episodio de crisis debido a algún estímulo un poco fuerte que se les presentó. Entonces, nosotros frente a ello, ¿cuál va a ser nuestra intervención? Frente a ello, el paciente va a venir, o aunque, como yo les decía, cuando son enfermedades mentales ya un poco más graves, no es que vienen, sino cuando ya se han complicado y ahí a lo mejor nos llegan como emergencias. Sí, entonces, cuando nosotros hablamos de la emergencia psiquiátrica, quiere decir que tiene que recibir atención lo más pronto posible, tanto la persona como la familia, y muchas veces que este paciente esté tan descompensado y que esté generando malestar a nivel comunitario, o a lo mejor que esté generando malestar en el área laboral, en el área educativa, en el área comunitaria. Entonces, tenemos que proporcionar la atención lo más pronto posible. La mayoría de estos pacientes que nos llegan en estados de crisis suelen estar motivados, ¿por qué? Por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Y estas circunstancias pueden ser sobrecargas emocionales, factores psicosociales, y factores psicofísicos y sociales, o sociales, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de sobrecarga emocional, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor estoy sometido a un estrés, a un constante acoso, a una constante, ¿qué les digo? Violencia, ¿sí? De todo tipo, puede ser violencia laboral, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia económica, violencia cultural. Y cuando nosotros un poquito nos referimos a lo psicofísico, ¿sí? Hablamos ya de las relaciones intrafamiliares e interpersonales que no nos permiten que nos desarrollemos bien. Entonces, que no podamos contar con todo lo necesario en cuanto a la comunicación, que a lo mejor no nos permitan que seamos partícipes de una conversación, de una toma de decisiones, que a lo mejor nos aíslen, ¿sí? No nos consideren como. El hecho de que nos ignoren es un tipo de violencia, ¿no es cierto? Y que eso puede ir desarrollando y desencadenar una crisis emocional. Y cuando hablamos de lo social, el entorno que nos rodea. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar un riesgo vivencial para la persona o el paciente cuando ya se ha identificado para que él pueda desarrollarse dentro de la normalidad. Y entonces, cuando nosotros hablamos que ya estas circunstancias están aquejando permanentemente a la persona, vamos a ver que va a empezar esta persona o este paciente a presentar signos y síntomas clínicos y a lo mejor está empezando ¿a qué? A somatizar, ¿no es cierto? Cuando su compañero hablaba de la somatización y yo qué le decía, son dolores clínicos que tienen un componente psicológico. Sí, no queremos decir con esto que el paciente no tiene nada, sí tiene. Sí tiene 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Por qué les prendí esto? Porque veo que no están todos, ¿no es cierto? No están todos. Entonces, les decía, ¿qué es lo que va a hacer aparecer? Me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele el brazo, les duele todo, pero clínicamente no es tan real, tiene un componente psicológico. Por lo tanto, si llega chillando que le duele la cabeza, es una emergencia. Puede ser que tenga un problema clínico, pero una vez que nosotros empezamos a abordar más detenidamente, nos vamos dando cuenta que es un problema psicológico. Por lo tanto, es importante que
la intervención psiquiátrica, ¿sí? Que debe ser lo más pronto posible y debemos tener el tiempo suficiente, porque ¿qué es lo que pasa? Llega a la emergencia, ¿no es cierto? Dice, me duele la cabeza, ya no aguanto, ya no soporto. Es un dolor que de acuerdo a la escala del dolor, usted como profesional le dice, si yo le digo del 1 a 10, ¿cuál será el dolor? 8, 9, y él le dice 9 y yo 10. Y entonces, ¿qué hago? A lo mejor digo, no, entonces el médico clínico igual, ¿qué hace? Le mando un analgésico. Pasa unos 2 días, vuelve nuevamente. No puede ser con la cefalea, puede ser con un dolor, ya con otro dolor clínico, según el paciente clínico, pero el componente es psiquiátrico, es psicológico. Por lo tanto, de ahí la importancia de que nos tomemos el tiempo suficiente como para hacer una buena valoración. Debe también adaptarse una actitud, o el enfermero, la enfermera, tiene que adoptar una actitud sincera y tranquila, nada de que estoy ahí haciendo gestos, porque acuérdense que yo les decía con el paciente psiquiátrico, el lenguaje gestual es más evidente. Sí, entonces que yo empiezo a hacer así como que, ay, ahora, como que muevo los ojos, como dando un significado de que todo lo que me dice no es cierto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a ahuyentar al paciente y a lo mejor va a seguir complicándose, ¿no es cierto? Y ya no va a regresar. Y entonces cuando ya comete alguna imprudencia, ahí recién nos vendrá a buscar. O ni nos vendrá a buscar, le traerán a que busque ayuda. ¿Cuáles son los principales síndromes en urgencias psiquiátricas? La ansiedad, los trastornos de pánico, crisis de angustia, de desesperación, pacientes con conductas violentas que ya vimos, ¿no es cierto? Con agitación psicomotriz, con qué es lo que nosotros cuando llegan el paciente en un estado de shock, de crisis, ¿sí? Nosotros vamos a intervenir en crisis. Y pacientes con suicidios o intentos o suicidios fallidos. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de las principales emergencias psiquiátricas, hablamos del suicidio. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el suicidio? Es un acto, ¿no es cierto? Que el sujeto ha planificado, a veces ha ejecutado y le ha fallado. O tiene en la planificación nada más, todavía no ha pensado en hacerlo, pero a lo mejor ya le descubrimos cuando él estaba ya planificando, cuando ya nos escribió un papelito, cuando ya nos dio indicios de que lo que quiere es desaparecer de este mundo. Por lo tanto, sí, nosotros vamos a estar un poco atentos, porque ¿a qué quiere llegar el paciente? A quitarse la vida. Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. De ahí la importancia de la valoración. Ahora, como les decía, puede ser que a nosotros nos llegue ya, ¿no es cierto?, con un intento fallido. Eso tiene que ya motivarnos a tenerle mayor cuidado, mayor observación, ¿sí? Y los intentos suicidas son más frecuentes en mujeres que en hombres, pero los consumados son más hombres que en mujeres. La mujer como que tiene un poco tendencia a llamar la atención, el varón no, él lo ejecuta, es más impulsivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Primero le vamos a ver que el paciente está autolesionándose, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de él? Llegar a quitarse la vida. Y para eso él va a aplicar algunos métodos, va a ahorcarse, va a lanzarse de un puente bajo un carro, al río, al mar, ¿sí? Se lanzan a una quebrada donde no haya todavía agua. Bueno, se lanzan del 3er piso, del 5.º piso, porque el objetivo ¿qué es? Quitarse la vida. Pero también nosotros vamos a ver que pueden llegar al ahorcamiento, que son los más frecuentes, ¿no es cierto? Toman la decisión, pero que generalmente el adolescente, especialmente el varón, no lo hace en un estado completo de sobriedad. Sí, siempre está bajo los efectos de. Por eso hay que tener cuidado cuando el adolescente en juicio diga, ¿no es cierto?, que quiero mejor matarme, que la vida no tiene sentido.
Sí, hay que tenerles muy en cuenta, especialmente cuando toman, ¿sí? Va a realizar uno o varios intentos, ¿sí? La mayoría de estos intentos a veces es tomando pastillas, ¿sí? Esta ideación suicida, ¿no es cierto? La idea va transformándose permanentemente en un pensamiento recurrente sobre la muerte. Y por eso cuando usted hace la valoración, usted dice, la idea de quitarse la vida es todos los días, de repente, ¿cuántas veces a la semana? Y entonces algunos le dicen, es permanente. Y nos dicen que es permanente. Lógico, esa es una emergencia psiquiátrica. Cuando nosotros hablamos de los factores de riesgo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Los principales factores de riesgo son los trastornos mentales, lógico. No van a ser, muchos de ellos no van a ser descubiertos prematuramente. Por ejemplo, la depresión, que acuérdense, yo les decía, va progresivamente aumentando, acelerando la ideación. Sí, no es que de una dice me mato mañana, no, va teniendo algunos comportamientos, pero claro, cuando ya nos llega la urgencia y nos llega la emergencia, ya nos llega con intentos fallidos o sobrevivientes del suicidio. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de los trastornos mentales, podemos hablar un poco de la depresión que yo les decía, ¿no? Puede ser un adolescente que esté en depresión, una persona que esté deprimida, puede ser un paciente que a lo mejor tenga ya un trastorno bipolar, que esté cursando por un episodio psicótico, puede tener alteración de la conducta alimenticia, que es lo que se va matando paulatinamente, ¿no es cierto? Los bulímicos, los anoréxicos, ¿sí? Porque es un trastorno mental. Pero también puede ser que esto lo ejecute bajo, yo les decía, ¿no es cierto? Bajo el consumo de sustancias y o de alcohol. ¿Quiénes son los que tienen mayor tendencia, cierto? Ser adolescentes y ser viejos. Los adolescentes, ¿por qué? Porque son muy impulsivos. Y la vejez, ¿por qué? Porque están sobrecargados de problemas y a lo mejor terminan solos. Pueden haber factores psicosociales como factores de riesgo, la desesperanza, la rigidez cognitiva, que yo está en mi mente, está permanentemente la idea de que lo mejor es desaparecer de este mundo. Factores psicológicos, desesperanza, a lo mejor me separé de mi novia, perdí el semestre, no hay una buena comunicación, no hay una buena relación, en la casa no me llevo con nadie. Pues voy viendo, pues, la ideación suicida o los intentos. Como ya estoy tan depresivo, lo que me viene a la mente es mejor quitarme la vida. ¿Y empiezo a qué? Empiezo a idear cómo hacerlo. Y peor todavía, si es que antes él ya ha tenido algún intento, es muy probable que en la segunda vez ya no le falle. Por eso hay que tener muy pendiente cuando tienen ideación suicida. Lo grave es cuando hay planificación, pero debemos tener en cuenta la ideación. Y también cuando quieren morirse, cuando hay alguna enfermedad física o algún tipo de discapacidad. ¿No es cierto? Porque siempre, muchas veces en la familia o el cuidador empieza a maltratar, a violentar los derechos. Entonces empieza yo, ¿para qué tengo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué? Para nada. Soy un estorbo y muchas veces así los dicen. En la casa a los adolescentes, eres bueno, bueno para nada. No sirves para nada, eres un inútil. Y peor todavía cuando son niños, eres un tonto. Claro, si eres burro, no entiendes. Entonces van bajando mi autoestima, pues. En el niño van convenciéndose muchas veces que es el burro, que no entiende nada, entonces no hago nada porque soy burro. Pero ¿cómo está la autoestima? Y a veces esa forma de actuar, ¿de quién es? De los padres. Los factores de riesgo familiares, socioambientales, ¿cuál va a ser? La historia familiar. Hay antecedentes de pacientes que se hayan suicidado, familiares, hasta el primer grado, pero la literatura nos dice que puede ser hasta el tercer grado de consanguinidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si es que un tatarabuelo se suicidó, hay la probabilidad de que uno de los bisnietos pueda tener intentos suicidas. Como que es más evidente en el primer grado de consanguinidad, pero las hipótesis
nos han aclarado que puede haber hasta el 3er grado de consanguinidad, la herencia de las enfermedades mentales. Eventos vitales estresantes, ¿no es cierto? Y que les decía yo, violencia intrafamiliar. El niño ya no sabe, ya no soporta, ya no aguanta vivir el niño o el adolescente, ese mundo, o puede ser el hombre o la mujer, y toman esa decisión, a veces equivocada, ¿no? Que de hecho va a ser equivocada. Los factores sociofamiliares y ambientales, el estrés, la guerra en la que vivimos, la inconformidad, la violencia social en la que vivimos hace que tome esta fatal decisión. Los antecedentes de maltrato físico, ¿sí? Que dejan secuelas, el maltrato físico y psicológico. Y entonces voy convenciéndome que soy una buena para nada y que mejor, ay, mejor que no hubieras aparecido, así les dice, ¿sí? Y entonces en la adolescencia, ¿sí? Aquí como que igual dentro del núcleo familiar no hay una buena comunicación, no hay una buena relación. El uno le empuja y el otro le detiene, tiene que haber coherencia cuando estamos conversando. Si el papá le da permiso, la mamá no tiene que desautorizar. Eso se juega, ese rol ambivalente dentro del núcleo familiar con los adolescentes. A veces les llega a que cometan estos actos. Y a lo mejor a veces tienen armas y como ya les decía, los adolescentes son muy reactivos, muy impulsivos, se vino enojando con su enamorada, coge el arma y se mató. Sí, o también, generalmente yo les sabía decir, en la época, en el 14 de febrero, nosotros teníamos gran cantidad de intentos fallidos en el Pablo Arturo Suárez. ¿Cuántos? 2, 3 durante la noche, 4, alguna vez tuvimos 7 que intentaron matarse porque se enojaron de sus enamorados, porque el día del amor nadie les dio nada. Sí, y una chica, bueno, la mayoría, como los 5 se murieron, 2 sobrevivieron, pero a una chica tuvieron que hacerle la mitad del intestino, tuvieron que eliminarle y ponerle plástico. Las secuelas que quedan. Sí, y una niña se tomó el diablillo, se tomó 5 diablillos, cumpliendo los 15 años, llegó al hospital a morirse. Sí, a veces toman esas decisiones muy aceleradas. Y entonces nosotros para atender a este tipo de pacientes, nosotros vamos a tener una guía, vamos a cumplir una guía. ¿Y en qué va a consistir? El primer paso, se debe evaluar los factores de riesgo. Si es que a lo mejor ya tenemos un paciente que nos ha dicho que quiere morirse, que la vida para él no sirve, ¿no es cierto? Ya tenemos que ir investigando por qué quiere morirse, cuál es la causa. ¿Por qué tiene tanta esa desesperanza de vivir, esa impotencia de sobreponerse a los, de pronto, problemas familiares, problemas emocionales, problemas laborales, problemas escolares, problemas económicos? ¿No es cierto? Para que, para nosotros evitar un poco la letalidad del plan, para que el paciente no, o la persona no haga, no ejecute. Pero una vez que conocemos pues, los factores de riesgo, y vamos a determinar el nivel apropiado de precaución contra el suicidio. Como yo, una vez que conozco todos los factores que están ocasionando este suicidio, esta ideación o esta planificación suicida, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué? Para mejorar, para ayudarme, no solamente a lo mejor del profesional que esté en el hospital, porque él algún rato va a salir, va a irse a su casa. ¿Cómo son las relaciones en la casa? Empiezo a indagar, a preguntar el medio al que va a regresar el paciente, porque a lo mejor el paciente sale, se pone muy bien en el hospital, regresa al mismo entorno y a lo mejor vuelve a intentar, o a lo mejor el segundo intento ya no falla. Sí, y entonces nosotros vamos a ir evaluando las mejoras. ¿Ha habido o no ha habido cambio de conducta? Lógico, con nuestra intervención. Si es que no hacemos nada, ¿qué cambio vamos a esperar? Y entonces ahí nosotros vamos a ir planificando nuestras actividades y dice, vamos a establecer un ambiente seguro para el paciente. Y este ambiente seguro no va a ser únicamente el hospital,
va a ser la casa. Y en la casa vamos a conversar con toda la familia para que nos ayude a vigilarle, nos ayude a verle. No como pesquisa, sino más bien proporcionando mayor afectividad hacia el paciente, hacia la persona, el adolescente, la señora, el señor que están con esa ideación y o planificación suicida. Restringir el acceso a los espacios de riesgo, lógico, si es que está con la idea de lanzarse del tercer piso, si es que tiene entre ceja y ceja matarse, no le vamos a dejar pues, que suba solito al quinto piso donde va a salir a la terraza a recibir calor, no le vamos a dejar que salga solo a la calle porque a lo mejor se va a lanzar bajo un bus, no le vamos a dejar que vaya por el puente de la Mariana de Jesús, ese puente alto, a lo mejor se lanza. ¿Sí? Entonces vamos a estar ¿qué? Permanentemente vigilantes, pero vamos a comunicarnos con la familia. Usted solita no puede hacerse pulpo, ni va a andar pegada al paciente. Para ello tenemos que buscar ayuda de la familia. Mantener una rutina de controles durante el turno si es que estuviera el paciente hospitalizado. Vamos a estar permanentemente vigilante, porque a pesar que les dejemos poquísimo tiempo solos, puede ser que sea el momento propicio para suicidarse. Y en la casa va a haber vigilancia permanente, va a haber acompañamiento permanente en todas las actividades que vayan a hacer. Para eso nos habla de supervisar todos los cambios. Vamos a ver cómo le vemos más activo, más participativo, más comunicativo, más alegrito. Entonces yo como que voy disminuyendo la pesquisa, ¿no? De estar pegado al paciente y voy aflojándole un poco, porque ya voy viendo, pues voy valorando el estado de ánimo y voy constatando que ha ido mejorando. Sí. Si es que fuera un paciente que está hospitalizado y a lo mejor tiene que tomar medicación, tenemos que asegurarnos de que el paciente trague la medicación, tome toda la medicación, porque una de las causas de la descompensación, ¿cuál es? El que no toman la medicación. ¿Por qué? Cuando les damos al inicio por los efectos secundarios y luego porque ya se cansan, ya están bien, ya estoy bien, ya no me viene esa idea a la cabeza y abandono el tratamiento y podemos tener el efecto rebote. Tomar control de la medicación, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a ser quienes manejemos la medicación, tanto en el hospital como en la casa, tiene que haber una persona responsable, porque el paciente en su depresión puede ser que se tome todo, no se va a morir, como yo les digo a los pacientes. Solamente le estamos dando para 10 días, con 10 tabletas de sertralina no se va a morir. Lo que va a hacer es asustar a la familia, nada más, ¿sí? Entonces, vamos a ver actividades que faciliten la relación con los pacientes si es que están hospitalizados. Igual vamos a dar tareas, actividades en la casa, donde el paciente debe estar permanentemente ocupado. ¿Para qué? Para que no esté dando y recabando y volviendo a pensar en cómo matarse. Si yo le doy alguna actividad, él un poco va a desviar su mente en otra cosa, en otra ocupación, y va a disminuir la ideación suicida. Cambiar las creencias irracionales del paciente por otras más apropiadas, haciéndoles un poco conciencia de lo importante que es él como ser humano, ¿sí? Y entonces vamos a hablar nosotros ahora del duelo. ¿Qué es el duelo? Es una experiencia dolorosa que produce después de una pérdida, ¿no es cierto?, de la muerte de algún familiar. Pero también nosotros podemos tener el duelo anticipado, que ya vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el duelo y cómo nos llegan? A nosotros nos llegan a la emergencia los duelos complicados. Cuando ellos no han podido superar, ¿no es cierto? No han podido superar la esfera emocional, espiritual, física, social e intelectual. Cuando ya han pasado 3 meses de que el paciente o del familiar ha muerto y sigo llorando y sigo viviendo la realidad como que fuera ahorita, ¿sí? Y eso me dificulta, me impide, no me permite realizar las actividades dentro del ámbito de la normalidad. Entonces ahí yo estoy pensando ya en un duelo patológico. Los sentimientos predominantes de este paciente que sufre de duelo patológico, ¿cuál va a ser? El vacío, el sentimiento de la pérdida y que no puedo aceptar esa pérdida y que este vacío y esta pérdida me están llevando a actuar de diferente manera.
se produce que puede ser que este paciente vaya cada vez complicando, mejor dicho, este familiar vaya cada vez complicándose y a lo mejor empieza a aparecer signos y síntomas depresivos. Y ahí estamos frente a ¿qué? A un duelo complicado. ¿Por qué? Porque ya le vamos a ver permanentemente triste, sentimientos de culpa, autodesprecio y va a decir, ay, es que yo, ¿por qué no hice esto? Es que a lo mejor, si es que yo hacía, a lo mejor no se moría. Es que es mi culpa. Yo no actué de acuerdo a lo que debía hacerlo, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque nosotros estamos en un duelo complicado, pues en un duelo patológico. Sí, y entonces cuando nosotros hablamos del duelo anticipado, porque cuando hablamos de duelo, no solamente nos referimos a la muerte, también decimos que el duelo anticipado, que es, se produce cuando se recibe un diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal. Se anticipa a una pérdida futura. Cuando nosotros hablamos también de duelo, cuando hay la separación de los padres, cuando no estamos preparados para, ¿sí? Entonces, como nosotros no estamos preparados para, ¿qué es lo que pasa? Nos afecta demasiado. Entonces, la separación de los padres, la enfermedad crónica, el abandono, la pérdida de un semestre, la pérdida de un año escolar, nos lleva a un duelo anticipado, a sufrir, a no aceptar. Primerito, nosotros vamos a cumplir 5 etapas en el duelo anticipado. ¿Sí? Primero vamos a tener negación, yo perder el semestre. ¿Por qué? Es que yo hasta ahora no acepto que yo haya perdido el semestre. Iras. ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? Tengo iras conmigo mismo, tengo sentimientos de culpa, tengo negación, no acepto que yo haya perdido el semestre. Es que no puede ser, es que yo estaba mejor que mi compañero, es que yo hacía los trabajos mejores, más bien presentados. ¿Por qué me dejó a mí? Nadie le deja, a usted pierde. ¿Sí? Y a lo mejor entro en una crisis depresiva y me pongo triste y me da ganas de llorar y me acuesto en la cama y no quiero levantarme para nada, absolutamente. Si entro en un cuadro depresivo y al final, ¿no es cierto?, puedo llegar a la aceptación, a aceptar que ya, pues no, ya perdí el semestre y ahora tengo que echarle ganas y volver. Ese también es un duelo, porque nosotros cursamos por las 5 etapas del duelo. Ira, como es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y entonces cuando nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, del duelo complicado, cuando decimos que se va complicando, que cuando cada vez va intensificando la sintomatología, y esta sintomatología va intensificándose conforme pasa el tiempo. Sí, y se habla de que el paciente o la familia va a considerarse duelo como hasta 3 meses y que a lo mejor hasta ahí ande llorando, que no duerma, que no me adapto, que ya, hasta los 3 meses. Pero si ya pasa de los 3 meses, a lo mejor yo ya voy desencadenando la depresión, la ansiedad, la crisis de angustia, el abuso de alcohol, y ustedes ya han de haber visto, ¿no es cierto? A veces los viudos, ¿a qué se dedican? Al alcohol. Puedo presentar también eventos cardiovasculares y puede llegar al suicidio. Entonces, ahí estamos frente a un duelo complicado, a un duelo que no hemos superado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles van a ser los signos y los síntomas más frecuentes? Sentimientos intensos de desesperanza, del duelo complicado. Incapacidad de sentir emociones. Voy a estar anedónica, encerrada en mi mundo. Voy a descuidar totalmente el área higiénica, la presentación personal. Voy a tener miedo a estar solo. Voy a estar pensando en que a lo mejor si es que el mosquito se asoma, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y también puedo llegar a ataques de pánico. El niño generalmente.
En los niños generalmente se les ve este conducto de pánico. Entran al cuarto donde vivía la mamá y a lo mejor empiezan a chillar o no quieren entrar, empiezan con miedos, desencadenan fobias, ¿sí? Entran a donde vivía el papá con la mamá y se destapan en un llanto incontrolable. ¿Qué pasó? Es que aquí vivía mi papi y ahora ya no vive y ahora estás tú sola y conmigo y no hay nadie más quien nos acompañe, quien nos proteja. Sí, entonces todas estas cosas debemos considerar. Y cuando nosotros vamos a apoyar a este duelo, ¿cuál es la guía que vamos a cumplir? Vamos a ir paso a paso, ¿no es cierto? Y vamos a identificar si la persona presenta o no riesgo de duelo complicado. ¿Pero cómo? Haciendo una valoración completa. Vamos a evaluar a lo mejor la presencia de signos y de síntomas de la complicación de este duelo. A lo mejor ya nos dice, yo paso triste, no estoy durmiendo. Si ya no he dormido algunas noches. ¿Y qué ha hecho en su tiempo libre, en el tiempo que no duerme? Es que me he dedicado a tomar, estoy bebiendo solo o sola. O he notado como que mi temperamento, mi carácter están alterados, me enojo con facilidad. Ahora, vamos a tener también pacientes que no quieran expresar su duelo en el contexto de la pérdida y de lo importante o el mayor riesgo que ha significado esa pérdida. Y que se guardan para sí y que van planificando qué hacer y a lo mejor de ahí nace la ideación suicida. ¿Sí? Por lo tanto, si ahí nace la ideación, en la fase 4 nosotros vamos a valorar el riesgo del suicidio y por lo tanto ahí tenemos que dar apoyo psicológico y o emocional. Y cuando el duelo ya se ha complicado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a pasar? Si es que hay un paciente que ya tiene planificación suicida, de hecho, vamos a mandar a los especialistas, ¿no es cierto? Para que, para que determinen el tratamiento, ¿sí? E inicien el tratamiento adecuado. Pero también no vamos a perder de vista nunca que todo paciente, ¿sí? Necesita la ayuda espiritual. Y que a lo mejor vamos a permitir que el paciente vaya a la iglesia, vaya a la misa, converse con su pastor, converse con su secta, ¿no es cierto? Con su creencia religiosa. ¿Sí? Vamos a permitir o vamos a motivar, ¿sí? Y entonces usted como enfermera, enfermero, va a animar a hablar al paciente. Y usted va a escuchar detenidamente, dándole la importancia que el paciente tiene. ¿Para qué? Para que cuente todos los problemas que le aquejan, por lo que llegó a, ¿no es cierto? Expresión sincera, vamos a demostrar una empatía. ¿Sí? Evitar expresiones de minimizar la importancia, ¿se acuerdan que decía? Los gestos. Vamos a motivar un poco los cuidados espirituales. Vamos a proteger frente a autolesiones. Vamos a evitar que haya objetos o armas que pueden ayudar a autolesionarse si es que ya hemos identificado el duelo patológico. Y vamos a lo mejor a buscar ayuda en los grupos de autoayuda. Además, debemos un poco orientar y guiar en aspectos de la vida diaria, de la vida real. Y vamos a hablar sobre lo importante que es porque hay muchos pacientes que se echan a morir, no quieren comer, no quieren hidratarse y mueren por inanición. Vamos a preguntar cómo está el sueño, cuántas horas de la noche está durmiendo, qué es lo que le pasa. ¿Sí? Y vamos a recomendar hacer actividades físicas. ¿Para qué? Para que mejore su estado de ánimo. Entonces, mi resultado esperado, usted como enfermera, enfermero, ¿qué es lo que quiere? Un poco motivar al paciente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que acepte con, no digamos total tranquilidad, sino con una normal tranquilidad la pérdida de su ser querido.
Pero nosotros también vamos a tener que actuar en crisis, en periodos de crisis que nos llegue el paciente, que es otro de las emergencias psiquiátricas. Y a lo mejor nosotros vamos a ver qué es una crisis. Es un estado temporal de trastorno desorganizado caracterizado por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares. Un estado de crisis está pasando por la calle y viene una persona indeseable y le asalta. Puede desarrollar un estado de crisis y en ese momento nos va a llegar al hospital. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Cuando llega en estado de crisis, en estado de shock, que dicen vulgarmente, ¿qué es lo que nosotros como enfermeras, enfermeros vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proporcionar la escucha activa, si es que quiere hablarnos. De lo contrario, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a observar, vamos a estar al lado del paciente para que se sienta protegido, a lo mejor sin emitir ninguna palabra porque está en estado de crisis, en estado de shock y no quiere hablar. Está negativo, está mutista. ¿Qué voy a hacer? A vigilarle permanentemente para que no se haga daño. ¿No es cierto? Y entonces cuando nosotros hablamos de las crisis, vamos a tener algunos tipos de crisis de maduración evolutivas. Es el paso de una etapa a la siguiente, de la infancia a la adolescencia. Nosotros vemos que hay cambios corporales, ¿no es cierto? Cambios físicos y a veces cuando no conocen bien se les aparece la primera menstruación y entran en crisis de pánico, de angustia, de desesperación porque nadie les preparó. ¿No es cierto? En la adolescencia podemos tener episodios de enamoramiento, inicio de consumo de alcohol, de droga. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver cómo el paciente se nos va empeorando. ¿Sí? Entonces, cuando está en la edad adulta, vamos a ver que va a tener problemas económicos, a lo mejor problemas laborales, problemas de relaciones maritales, problemas con los hijos. Y en la ancianidad va a quedarse solo. Y muchas veces los hijos les quitan hasta las jubilaciones, les quitan las casas, les botan a la calle. Entran en un episodio de crisis, lógico. Pero también vamos a tener crisis situacionales, generadas ¿por qué? Por accidentes externos, conflictos familiares, embarazos no deseados, accidentes, catástrofes naturales, como el que estamos viviendo ahora, el COVID, cambios continuos de domicilio de trabajo, ¿cierto? A veces hay las mamitas o los papitos que son bipolares y que les encanta estar andando de lado a lado. O también son irresponsables y cada vez les mandan de las casas cuando no tienen casas propias. Sí, debe haber algún tipo de alteración para que yo me esté cambiando de trabajo cada momento. Había un médico que creo que ya pasaba por todos los hospitales. Nosotros le decíamos, tienes una crisis de adaptación, tienes un problema de adaptación. Imagínate, ya estás en todos los hospitales y de aquí a renuncias ya te vas. ¿Sí? Y ahora también puede ser que haya presencia de ataques terroristas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una intervención. Vamos a auxiliar a la víctima, ¿no es cierto? De acuerdo al suceso, al trauma que haya vivido el paciente. Y vamos un poquito a tratar de qué? De reducir, ¿sí? La crisis, la angustia, la ansiedad, ¿sí? El trastorno psicológico o emocional. Porque vamos a querer, luego de nuestra intervención, que él se recupere y que vuelva a funcionar dentro de la normalidad. Y a lo mejor vamos a ayudar, porque lo que está en un episodio de crisis, él está pensando muchas veces en la muerte. Y yo les decía, ahora nomás, esta señora que me estaba llamando, está en una crisis de ansiedad. Ya no es crisis, un episodio crítico al momento, ya es una crisis de ansiedad. Tiene miedo a que le va a pasar algo, no le deja al niño ni que estudie, ni que vea las clases, ni que esté en clases, se conecte porque tiene miedo que ella sale a la cocina y parece que se va a morir. Y parece que algo le va a pasar y que alguien le va a atacar. Tengo una crisis de
ansiedad. Ojalá ahora ya le hayan atendido y mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No es cierto? Primerito, establecer el contacto psicológico, la empatía con el paciente que está sufriendo este episodio crítico. Vamos a analizar las dimensiones del problema, qué tan grave fue el problema para que ella o él haya desarrollado un episodio de crisis. Pero no es que vamos a juzgar, vamos a analizar nada. Vamos a conversar con el paciente y a lo mejor a buscar posibles soluciones, posibles. Porque acuérdense que nosotros no damos solucionando los problemas, guiamos, orientamos, dirigimos, pero el paciente tiene la decisión. Vamos a asistir en la ejecución de una determinada actividad que usted haya planificado para disminuir esa crisis. Y vamos a hacer un seguimiento para verificar si hay o no hay un progreso satisfactorio, igual o mejor, está empeorando. Y para ello nosotros, ¿qué nomás vamos a hacer? Vamos a valorar las disfunciones de la salud. Vamos a determinar si el paciente presenta riesgo de seguridad para sí mismo o para otros. Entonces, cuando yo digo que para sí mismo o para otros, quiere decir, ¿dónde está, en qué entorno está el paciente? Y voy a proporcionar un refugio seguro y de apoyo. ¿Sí? Favorecer la expresión de sentimientos de una forma no destructiva. Sí, porque a veces yo digo, pero es que si es que le robaron, usted tenía que defenderse, pues. Es que les hubiese dado una patada, es que les hubiera mordido, es que les hubiera... Decimos, es que. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos ese momento. Sí. Vamos a evitar dar falsas esperanzas. No, de aquí va a quedar excelentemente bien, no le va a volver a pasar otro episodio de estos. No, no, tranquila. Tenemos que pensar en que luego de un incidente, luego de que el paciente haya tenido algún problema que generó este episodio crítico, puede haber el estrés postraumático, pueden quedar secuelas. Entonces, a lo mejor si es que estuviéramos con un paciente que está agitado, aislado, que quiere hacerse daño, ¿no es cierto? En un episodio de crisis, lo que vamos a hacer ¿qué es? A proporcionar seguridad, calma, y a lo mejor le vamos a aislar al paciente, pero nosotros vamos a estar permanentemente vigilantes. Vamos a hacer que el paciente identifique cuáles son los factores que le estimulan el aparecimiento de la crisis. Y les va a decir, es que yo me acuerdo lo que me pasó, el estrés postraumático. Y a lo mejor lo que vamos a hacer es que a direccionar a los sistemas de apoyo. Por ejemplo, llega en una fase de crisis el paciente a la emergencia, usted le valora. Y lo más lógico es que mande o que refiera a psicología o a lo mejor a psiquiatría, dependiendo de... Y entonces nosotros hablamos de qué, de la ira, la agresividad y de la violencia, que también es otra de las emergencias. Y cuando nosotros decimos esta ira, agresividad y la violencia, es una conducta muy violenta, donde se pierde el control y se es agresivo. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tener los dos tipos de iras, que se acuerdan que ya fuimos aclarando que eso ya vimos para no demorarnos mucho. Y los tipos de agresividad son conductas que tienen el propósito de causar daño a otra persona. Y así tenemos, cuando decimos agresión física, es el ataque a un individuo. Puede ser con armas, puede ser con el puño, puede ser cuando las mamitas cogen el palo y garrotean a sus hijos. Cuando lanzan lo que se asoma, agresión física. Agresión verbal, ¿no es cierto? Es una respuesta, siempre le estoy hablando. Entonces, ¿de qué sirve? De que pase la mamá con los hijos cuando siempre está gritándoles, hablándoles, haciéndoles sentir mal. Agresión social, daña el autoestima del individuo o del grupo de individuos. Es que ellos son negros. Es que los negros así mismos son. Eso es pues discriminación.
¿sí? Agresión hostil, causar daño sin la búsqueda de algún beneficio. Cansante, pedante, persistente, hostil, una conducta hostil, una conducta burlona, mofosa, agresión emocional, originado por un efecto negativo interno en el agresor, que no sirves para nada. Si vos no sirves para nada, ¿para qué vales? Para nada. Bueno, para nada. Agresión predatoria. Aparece un blanco fácil, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que usted está muerto de las iras, ¿sí? Y se pega con el que asoma. Con el primero que se asomó, con él se pega. Agresión predatoria. Agresión inducida por el miedo. Entonces, antes de, yo estoy a la defensiva, ¿sí? Antes de que me ganen agrediendo, les agredo yo primero, ¿sí? Y violencia, la agresión física usada por una persona a otra, cuando está dirigida a uno mismo o comete un auto suicida. ¿Sí? Porque no podemos decir que dirigirse a uno mismo solamente es suicidarse, ¿no? Se autoagreden, se sacan pedazos de cabello, se sacan pedazos de piel de la cara, se lastiman, se golpean, se dan contra la pared, la cabeza contra la pared, puñetean, dan puñetazos contra las manos. Eso es pues, autoagresión. Eso es violencia. No puede controlar los impulsos violentos que tiene, que está atravesando por el momento. Sí, ¿y cuáles podrían ser las causas? Puede ser que haya un trastorno psiquiátrico, puede ser, pero también puede ser que tenga un trastorno de la personalidad desde la adolescencia y que conforme va pasando el tiempo, a lo mejor va haciéndose más agresivo. De ahí, ¿no es cierto?, los antisociales, ¿sí? La conducta, la personalidad antisocial, neurótica. Puede haber presencia de un trastorno neurótico, obviamente, inducido por un traumatismo cráneoencefálico. Puede ser que desarrolle una respuesta violenta. Y cuando hablamos nosotros un poco de los trastornos neurológicos, nosotros vamos a tener mayor atención con el paciente epiléptico. Vamos a ver de que de por sí es violento. Y a lo mejor la presencia de trastornos situacionales. ¿Sí? Vamos a ver cómo yo genero la violencia, cómo yo respondo ante, si yo vivo en una familia violenta donde hay violencia doméstica. ¿Será que yo voy a hacer todo paz, todo tranquilidad? No, voy a ser también violenta, voy a desarrollar la violencia, voy a generar, mejor dicho, voy a repetir conductas aprendidas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, ¿no es cierto? Entre los 15 y los 24 años, como que nos volvemos más impulsivos, agresivos. Puede ser una respuesta emocional, la pobreza, el bajo nivel educativo y lo laboral. A la fuerza quiero conseguir todo. Antecedentes de conductas antisociales. Agentes estresores recientes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que me llamó la atención? ¿Qué es lo que me dejó un poco perplejo, poco entendible? ¿Qué? ¿Sí? Y las actividades de la ira, la agresividad y la violencia, la comunicación. ¿Cierto? Nosotros vamos a tener algunas fases. La primera fase, que es las recomendaciones generales y los cuidados del entorno, para evitar que hayan objetos que pueden ayudar al paciente violento para que nos agredan. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos la fase aguda, ¿qué quiere decir? Que ya vamos a estar en contacto directo con el paciente y por lo tanto, un poquito vamos a desactivarle verbalmente, buscando que la tranquilidad. Pero ¿cómo? Con mi tono de voz, a lo mejor, con mi forma de actuar, con mi forma de llegar hacia el paciente. Porque si, ¿qué pasa si está sumamente agitado y yo llego gritando?
voy a generar mayor agitación en el paciente y por lo tanto se va a ir complicando cada vez más. Y entonces acá nos decía que en la fase aguda también podemos un poco aplicar la farmacología, los fármacos, ¿no es cierto? Y aquí hablaríamos de las diferentes contenciones, contención verbal, cuando yo utilizo mi tono de voz firme. Puede ser que no me hizo caso, voy a aplicar la contención farmacológica, voy a administrar medicación. Y para administrar esta medicación, a lo mejor necesito personas que me ayuden para administrar la medicación e inmovilizarle. Y a lo mejor mantenerle aislado. Lo que voy a hacer, como llegó a una fase francamente agresiva, agitada, alborotada, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sedar. Y de ahí sí voy a esperar que vaya despertándose para ver si ha habido o no una recuperación y continuar con los cuidados posteriores. Y cuando el paciente está sedado, ¿qué voy a hacer yo? Voy a monitorizar los signos vitales, mantener la hidratación, observación permanente, ¿sí? Vigilancia permanente porque el paciente está sedado y no sé que a lo mejor dentro de los efectos secundarios de los medicamentos me haga un paro respiratorio y a lo mejor se me muere. ¿Sí? Y entonces voy a utilizar ¿qué? Redes de apoyo. Porque no solamente a lo mejor yo soy enfermera de una área donde ya están a la cola los pacientes para que yo les vaya valorando una emergencia. ¿No es cierto? Y entonces voy a delegar funciones, voy a buscarme quien me ayude. Y a lo mejor será otra colega enfermera, será el personal auxiliar, será el personal de mantenimiento. ¿Sí? Alguien será, ¿no es cierto? Que me va a ayudar. No voy a adueñarme solita del problema. Voy a aprender a qué? A delegar, a trabajar coparticipando con el resto de personal. ¿No es cierto? De tal suerte que este paciente tenga la seguridad, la confianza y la protección, para que de pronto cuando ya esté despertándose no tenga comportamientos o conductas agresivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener una persona quien me va a estar vigilando permanente y va a irme dando el aviso, está despertándose, pero parece que está empezando a agitarse. O me va a decir, está completamente tranquilo. ¿Sí? Por lo tanto, parte fundamental, ¿no es cierto?, que es el personal de enfermería, la relación que yo tenga con el personal de enfermería, el liderazgo que yo maneje, porque no es lo mismo, ¿sí?, mantener un buen liderazgo que imponer el liderazgo. El liderazgo se gana, el liderazgo es transversal. No es vertical, aquí se hace lo que yo ordeno, no, porque ahí nos va mal. Tenemos que aprender a tener una buena comunicación con todo el personal, ¿sí? Y entonces muchas veces tenemos que situarnos un poco lejos del paciente cuando recién nos llega. A lo mejor llega agitado, no voy a estar apegado al paciente, voy a mantener la distancia. Pues desde que yo les decía, vamos a ser amablemente indiferentes. Y vamos a estar bien despiertos, porque si estoy ahí o cansado, perezoso, adormitado, el paciente me va a madrugar si es que llega agitado, si es que se levanta, a lo mejor de lo que estaba sedado. Se levantó porque nadie le está vigilando y de una viene a mi consulta, viene a mi escritorio, viene a mi oficina y a lo mejor me agrede. Para eso uno tiene que estar despierto, ¿sí? Y como también algo de su compañero en algún lado nos decía, no vamos a ser muy confianzudos con el paciente. No vamos a ser muy confianzudos, dependiendo de las características, dependiendo de la condición. Si es un paciente que está agitado, no voy a estar con confianza abrazándole, acercándome. No sé la respuesta. Si es un paciente que es deprimido, a lo mejor le hace falta que yo le dé una palmadita. Entonces, siempre voy a valorar la condición de paciente con el que estoy yo
trabajando. Estar despiertos, vivaces, no es que el paciente está sumamente agitado y yo le doy las espaldas y por ahí nomás me agarra, pues yo les digo que es lo que pasó con una de las compañeras. Ella confiada, le dejó ahí al paciente, se dio la vuelta y el rato que se dio la vuelta le agarró del cabello y lo botó al piso. Entonces con ellos hay que estar bien abiertos cuando están agitados especialmente. Y hay que caminar rapidísimo, no porque esté con miedo, sino porque así tiene que ser mi respuesta. No voy a pedir permiso al un pie para mover el otro, nada. Y yo les decía siempre que íbamos a la práctica, vean, guaguas, yo que soy más vieja, camino más rápido que ustedes, pues. Y hay que estar alerta y regresando a ver, no porque esté alucinada, sino porque corro el riesgo de que por ahí me salga un paciente. ¿Sí? Y entonces eso no quiere decir que yo voy a entrar en una crisis de angustia, de ansiedad, de andar correteando, no. Pero sí voy a tener seguridad de mí mismo. ¿Sí? Averiguar las razones de los sentimientos y de la conducta de iras en el caso de que tengamos un paciente que esté sumamente agitado. Buscar una manera de aproximación y realizar promesas difíciles de cumplir. A lo mejor nos llega un paciente que está agresivo y le decimos, sí, ya le vamos a mandar, cuando en realidad el paciente va a quedarse hospitalizado. Ahí nos derrumba el kiosco nomás. Sí, nos vamos a ir acercando al paciente de una forma progresiva, paulatina, tranquilizadora. Sí, vamos a tener una mirada, ¿qué les digo? Permanente, ¿no es cierto?, hacia el frente del paciente. Vamos a mirarle a la cara, pero no nos vamos a quedar ahí fijos, porque a lo mejor desarrollamos desconfianza, irritabilidad, falta de control de impulsos en el paciente, pero permanentemente le vamos a estar levantando la cara y le vamos a quedar viendo a la cara del paciente. Porque, ¿qué sería? Que yo esté llenando la historia clínica, pero esté bien agachada, el paciente ni me ve, ni siquiera le veo yo cuál es la respuesta, porque acuérdense que cuando valoramos al paciente, acuérdense de la valoración mental, desde la forma de presentarse. No debemos confrontar, ¿sí?, cuando el paciente está relatándonos lo que él vive. Y no voy a decir, ¿cómo va a ser cierto que usted tenga alucinaciones o que vea cosas? Yo no veo nada, imagínense. Entonces, si es que nosotros empezamos con esa tónica de querer confrontar las cosas, de querer hacerle ver, decimos, hacerle ver la realidad de lo que él está equivocado, lo que vamos a generar es que el paciente vaya entrando en ¿qué? En una ansiedad o en una agitación. ¿Sí? Y entonces, cuando este paciente entra en una ansiedad o una agitación, vamos a ver que es francamente agresivo. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer ¿qué es? Sedarle. Sí, y cuando le vamos a sedar, tenemos que utilizar benzodiazepinas y antipsicóticos, dependiendo de la condición, de la magnitud y de la gravedad en la que se encuentra el paciente. Vamos si es que nosotros llegamos a utilizar benzodiazepinas y antipsicóticos, ¿qué es lo que vamos a tratar de inmovilizar al paciente? Y vamos a tener una vigilancia, una seguridad. Aproximadamente el 30% de los pacientes agitados precisan o es necesario utilizar la sugestión física, las medidas restrictivas. ¿Sí? Pero claro, como yo les decía, ¿no? Les sedamos, les amarramos, para eso tenemos que ver que esté en perfectas condiciones la cama con las correas. Porque a lo mejor ya que le vamos a empezar a amarrar, la correa ha estado rota. Sí, o con la fuerza que es el paciente. Vamos a ver que de pronto empiezan a despegarse las correas de las manos, de los pies, y es fácil que se levante y que nos busque para agredirnos porque le hemos amarrado. ¿No es cierto? Y entonces cuando nosotros le tenemos sujeto al paciente, vamos a vigilar qué es lo que yo ya les dije anteriormente. Monitorización de signos vitales. El nivel de sedación,
está somnoliento, está estuporoso, está en estado de coma. ¿Cómo está mi paciente? Vamos a ir valorando, ¿sí? Las necesidades. ¿Cuál es la necesidad? El paciente está sedado 12 horas. ¿Tendrá o no tendrá necesidad de hidratación? Necesidad de alimentación. Pero lo más importante, la necesidad de hidratación. Si está sedado con antipsicóticos, la mayoría de antipsicóticos se eliminan, obviamente son por el hepáticos, ¿no es cierto? E intestinales. Pero también tenemos que cuidarse riñón, que todo el día no reciba ni una gota de agua, porque está sedado. Entonces ahí está la intervención de enfermería. Vamos a ver el grado, ¿no es cierto?, de sedación. ¿Para qué? Para que yo instale una vía periférica, pues, para que yo canalice una vía y mantenga al paciente hidratado, o a lo mejor a través de esa misma vía mantenga sedado al paciente. Pero me estoy asegurando de que el paciente está hidratándose parenteralmente. Y de ahí voy a ir valorando que conforme se va despertando, el pensamiento, el curso, el contenido del pensamiento todavía está disgregado, todavía está con bloqueo, todavía hay alucinaciones, alteraciones perceptivas, ¿sí? Y vamos viendo también el estado de conciencia, la comunicación, la orientación, auto y alopsíquica. Y cuando nosotros hablamos un poco de la violencia sexual, ¿no es cierto?, que es la parte más álgida, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué? A la agresión sexual a la que puede verse sometido un niño, los niños, los adolescentes, incluso en los hogares. Cuando cualquiera de los dos no desee tener sexo y es obligado, eso no es violencia sexual. Claro que es violencia sexual. Cuando solamente la mujer es utilizada, no llega a un orgasmo, a un coíto, es violencia sexual. ¿Sí? Entonces, las consecuencias de estos abusos, de estas violencias sexuales, es el estrés postraumático y que puede generar, ¿no es cierto?, consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Y ahí vamos a ver cómo el paciente va reviviendo paulatinamente estas escenas vividas. Y es más grave o es más traumático, es más, ¿qué les digo?, frustrante cuando la agresión ha sido sometida por miembros de la familia. Y nosotros sabemos que el 98% de violaciones, de abusos sexuales, son generados por personas cercanas al entorno familiar. Y entonces los daños psicológicos son más fuertes. ¿Por qué? Por las amenazas, porque vive ahí, porque convive con el agresor. Sí, y entonces vamos a ir, mejor dicho, van a ir los pacientes experimentando sintomatología somática. Sí, y ya les decía cuál es, ¿no es cierto?, la sintomatología somática. Y entonces vamos a ir viendo que el deterioro del autoconcepto, de la autoimagen, de las relaciones interpersonales, de la sexualidad, de la conducta alimenticia. Puede haber trastorno de la personalidad y puede llegar al suicidio. Las secuelas que generan estas violencias y estos abusos sexuales son terribles. Y entonces nosotros vamos a ver la respuesta de este violentado sexualmente durante la primera semana, las 2 primeras semanas. ¿Qué le vamos a ver? En estado de shock, de aturdimiento, de incredulidad. Dice, a mí me pasó esto. ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? Luego tienen una fase de tranquilidad y de serenidad, pero esta serenidad es fingida. Esta tranquilidad es fingida, aparentada. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que vamos a ver en el paciente en los siguientes días? Ansiedad intensa, llanto,
angustia, desesperación, sentimientos de culpa. ¿Sí? Y a lo mejor también vamos a ver en el paciente sonrisas, risas insulsas que se llaman, risas fingidas, aparentadas. Y a lo mejor vamos a ir viendo que cada vez va empeorando el comportamiento y le vamos a ver totalmente desorganizado, descuidado, irresponsable, ¿no es cierto? Y va a ir presentando que los síntomas somáticos, que es la que le pregunté a David. ¿Qué son los síntomas somáticos? Vamos a ir viendo que el paciente nos refiere, o el miembro de la familia se acuesta y se queja de dolores que no son reales, pero que tienen un componente psicológico. Y cuando nosotros ya vemos la situación, pasadas las 2 semanas, donde usted tiene que hacer una intervención un poco más profunda, pero que bueno, ahora ya las leyes han cambiado, porque es reavivar permanentemente, ¿no es cierto?, el cuadro que vivió el pobre paciente o la paciente o la niña, el niño, el adolescente, el adulto. Revivir constantemente, bueno, ahora ya es en una sola declaración, ya no vuelven a hacer más. Y entonces, cuando ya han pasado las 2 semanas, ¿qué es lo que le viene a la mente? Permanentemente está pensando en, ¿sí? Está pensando en lo que le pasó. Los pensamientos están repetitivos, constantes, ya se transformarían en qué? En una alucinación, porque está permanentemente dentro de su cabeza. Y el flashback, ¿qué quiere decir? Revive el evento. Y empieza con alteraciones del sueño. Empieza con alteraciones del sueño, también con comportamientos, con conductas violentas, está la defensiva, no quiere que nadie se acerque, que nadie le diga, lógico, porque vive el estrés postraumático. Y vamos a ver que hay variación del estado del ánimo. Vamos a ver con episodios de alegría o a lo mejor episodios de tristeza permanente. Aislamiento, poca comunicación. Encierro, quiere estar encerrado en las 4 paredes con las luces apagadas. Y puede tener, dependiendo de dónde tuvo el incidente o el accidente, ¿no es cierto?, dónde fue presa de este delito, ¿no es cierto?, va a ir generando miedo, miedo a los espacios interiores o exteriores. Y también va a ir generando, así no haya sido violado en el medio ambiente afuera, va a ir generando sentimientos de vigilancia. Y ahí vamos a ver los delirios de persecución. Porque ella siempre va a pensar que todo mundo le ve, la despersonalización, que todo mundo le está leyendo, le está viendo su pensamiento o le está viendo lo que le han violado, pero solamente está en su mente. Y a lo mejor al final va a terminar aislándose, ¿sí?, introvertiéndose. Y dentro de esta introversión va a ir maquinando un montón de cosas, imaginando cosas. ¿Sí? Y a lo mejor, como esto no es que denuncien inmediatamente, ¿sí?, quedan las secuelas y cuando ya llegue al matrimonio, revive esas secuelas. Y no puede llegar a tener el contacto sexual con la pareja. ¿Sí? Entonces, de ahí ¿qué es lo que nosotros como enfermeras, enfermeros vamos a garantizar? La confidencialidad. Lo peor que puede hacer un enfermero o un enfermero es que luego de que termine de hacer toda la valoración al paciente abusado sexualmente, salga ahí y le diga, imagínate, le han violado y el primo le ha violado. ¿Dónde está la confidencialidad? Mantener una actitud imparcial, nada de juzgamientos al paciente, no dejar solo al paciente porque sabemos que está en un momento en un episodio de angustia, de desesperación. Promover, incitar la comunicación, que hable, que converse, que se desahogue.
¿sí? A lo mejor el paciente ya ha pasado la segunda semana y él nos refiere que tiene pesadillas, ¿sí? Fobias, miedos. Y a lo mejor nos cuenta que para salirse corriendo de este agresor, le dio un palazo, a lo mejor le fracturó la pierna, el brazo, le rompió la cabeza, le rompió la nariz. Qué bueno, ¿no es cierto? Es un medio y que está con sentimientos de culpa, ¿sí? Entonces hay que hacerle entender que no es una forma de defenderse y tenemos que utilizar, ¿no es cierto?, un lenguaje em, acorde a la situación del paciente, no crítico. Y tenemos que buscar un lenguaje que el paciente nos entienda, ¿sí? Y a lo mejor, si es la primera valoración, el primer contacto, pedimos permiso que nos permita tomar las fotos. Y una recomendación que ahí nos falta, que es cuando yo voy a valorar a una persona abusada sexualmente, tiene que ser del mismo sexo. Si es que yo soy varón y la paciente es mujer, yo no puedo hacer ese tipo de valoración. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que yo termine acusado como que me han violado, como que yo he violado, porque sabemos que la paciente está cursando un episodio crítico, donde está alteración del pensamiento, de las emociones, de la percepción, ¿sí? ¿Tienen alguna inquietud, chicos? ¿Tienen alguna Lisa, inquietud? Dígame. ¿cuál es la diferencia entre eh, por ejemplo, de la integridad sexual y el acoso sexual? A ver, la integridad es cuando ya ha habido manoseo, ¿sí? ¿No es cierto? Y el acoso, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, usted está y siempre venga, qué sé yo, inventémonos un viejo morboso y diga, qué rica que estás, qué guapa, qué linda, cómo me gustas, no te vas a salvar de mí. Eso es acoso. Y que el enamorado cada rato, ay, que alguna vez vas a ser mía, que esos zapatitos van a estar bajo mi cama, que no sé qué. Eso es acoso. Integridad, ¿qué quiere decir? Que ahí hay manoseo. Que a lo mejor cuando le abraza, ya no le abraza hasta la cintura, y a la mano se le va más abajito también. Sí, y que a lo mejor cuando empiezan a cogerles los hombros, que igual, eso es, pues ya se fue, ya perdió el respeto a la integridad. De ahí manoseo. ¿Sí? Y también cuando nosotros hablamos ya de que perdió la integridad, ¿qué quiere decir? Que incluso ya puede haber penetración. Por eso hay que diferenciar si hubo manoseo o hubo también penetración, cuando ya hay la violación propiamente dicha. Que entonces cuando ya hay penetración, ya nosotros vamos más allá, porque vamos evaluando incluso ya como que una valoración ginecológica, a ver si hay residuos, a ver si hay ultrajamiento de las partes íntimas del hombre o de la mujer. No vamos a decir solo de la mujer, porque nosotros hemos tenido niños violentados y vamos a ver que hay ya relajación del esfínter anal. Sí, y de ahí yo siempre les suelo decir a las mamitas, cuando vienen ya del colegio y como que de la noche a la mañana empieza a orinarse en la cama, he de revisar pues, algo. Y que a veces, que antes se bañaba nomás delante mío y que a lo mejor los interiores me dejaba ahí que lave y que luego ya empieza a esconderme la ropa interior. Tengo que ir viendo qué pasó. Bien, los interiores voy a ver, a lo mejor hay residuos de heces en el niño cuando está violentado, hay relajación de esfínteres. Y vamos a ver que el interior siempre nos mancha, pero que a veces no se dan cuenta las mamás. Cochino, puerco, no te limpias bien, hay papel higiénico, que no sé qué, empezamos a qué, a juzgar. No preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no te estás limpiando bien? A lo mejor tienes algún lastimadito, ven, te reviso. Y ahí vamos a ver que ya no quiere dejarse ni ver. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Y yo les decía, les contaba de un niño
que me da mucha pena decirlo, porque a veces los padres son los últimos en enterarse, tanto en el abuso, en el acoso, en las drogas, en el alcohol, los últimos en enterarse. Teníamos un niñito de 7 años, que el tío le abusaba desde los 5 años. La mamá era madre soltera, estudiaba en la Politécnica, estaba en último semestre de ingeniería. Y claro, ya por estudiar le dejaba al niño, pero bueno, empezó el niño a hacerse la deposición en la cama y especialmente en la noche. Y entonces, claro, no, a pegarle, a bañarle, a hostigarle, todo eso recibía el niño de parte de la mamá. Pero la abuela ya sabía, porque como la mamá estudiaba, la abuela le llevaba los controles. Oh, sorpresa, no se daba. Bueno, no es que no se daba cuenta. No sé, no, bueno, quizás por mi experiencia, a lo mejor que yo ya estoy pendiente de ver las cosas, pero la chica, la mamá, dormía con el niño y empezó a castigarle. ¿Por qué? Porque se empezó a hacerse la deposición y entonces a bañarle en agua fría, en agua helada, y a pegarle y a botarle que duerma solo. Sí, entonces, bueno, en vista de que ya le maltrataron tanto, dijo, algo pasa, ¿no? Llevémosle al psicólogo, pues al Bacortiz. Y en el Bacortiz le descubren que estuvo abusado. Le avisa a la abuela, sabe que aquí hay abuso sexual. ¿De parte de quién? Tenemos que investigar bien. Al niño, de parte del tío. El tío vive ahí. Y la mamá, la abuela, no avisó 2 años. Durante 2 años más este maldito le seguía violando. Cuando descubre, cuando va a un control por cosas de la vida, yo siempre suelo decir, yo soy muy creyente, ¿no? Y digo, Dios, algún rato baja la mano, si dice hasta aquí, pues malditos. Y entonces se va ella al control. De ahí hablamos mucho de la legalidad de la historia clínica. La historia clínica es un documento legal que tiene que ser manejado solo por el personal de salud, no por los pacientes, salvo que tengamos que dar a conocer, que de hecho vamos a dar a conocer todas las cosas de la historia clínica al familiar y al paciente. Pero es un documento legal que no puede nomás andar bandereándose por donde quiera. Y entonces la señorita auxiliar le preparó al niño y como estaba con muchos pacientes, yo estaba haciendo, no estábamos nosotros pasando nuestro posgrado, haciendo la pasantía por el Bacortiz y entonces estábamos dando educación. Y entonces la señorita auxiliar le prepara al niño, le dice, tome señora, lleve la historia clínica. Y la señora, en el transcurso de pasar un jolcito nomás era, se pone a leer, claro, no era ningún ignorante, ya iba a ser ingeniera. Y cuando ve abuso sexual de parte del tío, no sabíamos qué pasaba, pegó un chillido, un grito y era un escándalo. ¿Y qué pasa? Salimos corriendo, suspendemos la charla y vamos a ver qué pasa. Era la señora que hizo un episodio de crisis al enterarse que su niño era violado por el hermano. No es para menos, lógico, tuvimos que sedarle a la señora. Luego de que le sedamos, tuvimos que llevarle a la señora al hospital. Ahí había hospitalización, le ingresamos, pasó 2 días sedada. De ahí le fueron despertando y de ahí pudo ir conversando cuál era la causa, pero nosotros ya supimos porque nosotros estábamos en el Bacortiz. De ahí revisamos la historia clínica, qué pena. 2 años la abuela sabía y no hacía nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, guaguas? Entonces, de ahí la importancia. Bueno, yo les recomiendo porque yo ya estoy viejita, ¿no? Y ya tengo nietos también. La mayoría de abusos son dentro del núcleo familiar. Tengan cuidado, cierto es. El vecino es un lindo, como le quiere a mi hijo, es varoncito y como le llama y le da de comer. Ojo, el ojo bien abiertos los ojos. Y a las niñas igual. No, es que el vecino, uy, él es un lindo. El tío le lleva, le saca de paseo. Y a veces la guagua me regresa a ver así como con una carita de que no quiere irse. Y yo como, no, ándate con él para que te diviertas, para que te saques, que yo estoy ocupada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chicos, por favor,
Ustedes, la mayoría son solteros, pero a lo mejor por ahí tienen hermanitos menores, tienen a lo mejor primitos, tienen, ojo, pero que les quede grabado, no que se les salga. Y otra de las cosas que yo siempre suelo recomendar, quizás por mi experiencia, chicos, quizás por los 24 años de trabajar en lo que es la esfera de la salud mental. Entonces, mi experiencia me da un poco para recomendarles. Otra de las cosas, características que yo soy mamá, madre soltera, ¿no es cierto? Y por ahí hay otro joven que, bueno, que quiere rehacer mi vida y que, bueno, también tengo derecho. Tienen derecho, el ser humano tiene derecho, pero siempre vayamos pensando. Yo tengo una hija mujer en mi casa, voy a meter un hombre a mi casa, tengo que estar pensando. Y yo les he contado casos de chicas, de adolescentes que no sabíamos qué pasaba porque cada rato querían suicidarse. ¿Y era por qué? Porque el padrastro estaba abusándoles. Y la mamá sabía y no hacía nada. Y mejor se transformaba en qué, en enemiga. ¿Por qué? Porque le está queriendo quitar al marido, pero no hacía nada, guaguas. Entonces, son reales cosas que ventajosamente he tenido yo que atender. Sí, como les decía, dando gracias a Dios, me ha gustado trabajar donde las papas hierven. Y he trabajado en emergencia y en el triaje, donde se valora a todas las personas. He trabajado 15, casi 20 años en la emergencia y en el triaje. Y entonces hay casos y casos. ¿Pero por qué les cuento? No por el afán de ponerles miedo, sino más bien que ustedes hagan conciencia, chicos. Hagamos conciencia. Y si es que sabemos que hay por ahí algún niño, alguna niña, algún adolescente que ha sido abusado, hay que buscar ayuda a tiempo. No cuando ya no haya nada que hacer, cuando a lo mejor ya están paranoicos, ya están psicóticos, o a lo mejor cuando ya han tenido un intento suicida fallido. Ya, chicos, vamos con la siguiente clase. Ya ven que yo me apasiono con mi psiquiatría. Vamos con la siguiente, que es, hasta ahí, ¿les ha quedado alguna inquietud? Creo que hemos sido más que claros, ¿sí? ¿O no? Sí, Liz. Kevin. Sí, Kevin. Liz. El Kevin me ha dejado, creo, solo prendida la cámara. Sí. Entonces, ¿cuál es el Sí, objetivo? De Liz. que me vayan entendiendo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos con la siguiente exposición. ¿A quién le toca? Yo le proyecto, Liz. Bien. Licen, una pregunta, ¿y si en el hospital ya sabían del abuso, por qué no se hizo un seguimiento para, para proteger al niño, aunque sea? ¿Qué pasó? Licen le preguntaba que si en el hospital ya se sabía del abuso, ¿por qué no se
dio medidas de precaución o siquiera se investigó a la familia? ¿O se retuvo al niño ahí ya una vez que se supo del abuso? Ah, no, pues ya con el niño ya fue ¿qué les digo? Ya fue otro tratamiento. Con el niño, es más, la mamá salió de la casa, ella fue a vivir solo con su hijo. Sí, pero Es que dicen que ahí ya, dice, es en la que, historia ya decía que tenía 2 años de abuso y ya se había notificado. Entonces, ¿por qué el establecimiento no cogió y retuvo a la abuela y al niño hasta que llegara la policía y por lo menos se protegiera al niño? lo que pasa es que eso ya son políticas de cada institución, pues hija. Cómo manejan cada institución. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital, bueno, porque es especializado también, ¿no? Ahí sí, pues llegaban estos casos, a ver, ¿dónde está primerito la denuncia legal? Porque tiene que denunciarse y muchas veces recién nos enterábamos, de ahí la trabajadora social se encargaba de hacer este tipo de denuncias también. Entonces, acá, ¿qué tenía que hacerse? Lógico, ¿no? Cuando la paciente salió, eh, ella empezó a seguir todo lo legal con el asesoramiento de la trabajadora social, ¿sí? Entonces, habían llegado hasta cuando ella vivía allá, salió automáticamente a vivir sola. ¿Sí? Y el niño seguía con ayuda psicológica. De hecho, el niño debe haber mejorado. Les digo, nosotros estábamos haciendo solamente la pasantía. A quien le conocíamos más era a la mamá por el episodio, ¿sí? Por el episodio que vivió ese momento. Entonces nosotros con la mamá como que era más nuestra prioridad, que ella se ponga bien, ¿sí? Pero me supongo que debe haberle denunciado, pero nosotros no sabíamos de la denuncia. Lo que sí, cuando venía ella al control, le preguntábamos cómo le iba, que cómo estaba el niño, sí, que está súper bien. Una vez nos presentó al niño, no, le trajo al niño al control. Se le veía ya con otra, como les digo, con otras facies, porque cuando se presentó este episodio, el niño era así, mudito, agachadito, así como que, ¿cómo les digo? Una actitud introvertida, totalmente introvertida. Pero cuando ya vino al control con su mamá, ya le vimos más despierto. Y les digo, como yo atendía la emergencia, el triaje, y ella había perdido la cita, entonces tenía que pasar por el triaje. Digo, ay, yo a usted le conozco. Sí, licenciada, estoy bien. ¿Y el niño? Vea, él está muy bien, estamos viviendo solos. Sigue con ayuda psicológica, sí, mi niño ya ha mejorado notablemente. Ujú. De ahí, honestamente, de lo legal sí no me atreví a preguntar. De lo legal sí no, ¿para qué les voy a mentir? No me atreví a preguntarle de lo legal. Yo a mí lo que me interesaba, ¿qué les digo? Me llamó la atención fue la actitud de ella y la actitud de verle al niño en mejores condiciones de lo que le había visto hace unos 6 meses, digamos. Sí, porque una vez que ya el paciente está citado en nuestro hospital, él ya tenía que ir, simplemente tenía los controles con el psiquiatra. O sea, ya no tenía para qué venir al triaje, entonces yo muchas veces ya me desconectaba de ellos. Entonces no podría decirle a lo mejor, vamos a seguir o le hemos seguido, ¿no? Eso ya también corría, ¿qué le digo? Es responsabilidad de la institución. Ahí sí no sabría decirle cómo sabrían manejar ellos. Ujú. Nosotros hicimos el seguimiento de la chica hasta que se ponga bien, porque ya les digo, ella ingresó 3 días. Ujú. De hecho, como se hizo todo un problemísimo, pues que había que pedir ambulancia y que había que llamar a algún familiar directo para que incluso le vea al niño y todo. Vino la mamá. Vino la mamá. Pero yo les digo, no voy pues a actuar como una analfabeta, digamos así, ¿no? Iba a decir, vea, usted ha sabido. No, eso es imposible, guaguas. Uno tiene que tener su espacio para poder conversar estas cosas. Y además el niño estaba en tratamiento en una institución y nosotros éramos pasantes por ahí. O sea, no es que nosotros trabajábamos ahí, no, pues,
Nosotros hacíamos nuestra pasantía por el Vaca Ortiz. Y estábamos dando educación en consulta externa. Es que, uy, guau, si vieran los problemas que hay. Digo, por eso es que a mí no me gustan los niños. A mí me gustan los niños sanos, no me gustan los niños enfermos, porque yo me deprimo más. Quizás porque tengo nietos. Pero cuando hacíamos nuestra pasantía por el área de neuropsiquiatría, casos y casos, que uno no alcanza a entender que los seres humanos seamos capaces de ello. Nosotros decíamos que es imposible que su madre haga esto con su hija, niña de 4 años, que le dé contra el filo de la bañera y que le produzca un traumatismo cráneoencefálico de dejarle muda, de casi que le salga el ojo. Decíamos que no podemos creer. Y así, o sea, me impactó esa niña. ¿Por qué? Porque nuestro profesor era el doctor, que en paz descanse, ya falleció también, el doctor Elcidie, José Elcidie. Era neuropsiquiatra, pediatra. Y él nos hizo comprometer cuando estábamos en el área de clínica, neuroclínica. Ustedes me dejan caminando a la negrita, era una mulata, una niña mulata. Me dejan caminando y me dejan andando en un mes de pasantía por ahí. Dios mío, ¿y ahora? Una niña de 4 años con semejante traumatismo cráneoencefálico, pero estimulándoles. De ahí lo importante del afecto, la parte afectiva. Me empezó a decir, al doctor le decíamos que le diga papá, papá. Y cuando le veía que entra, pa. Decíamos, Dios mío, una luz, diablo, algo. ¿Sí? Y a finalizar el mes, porque pasamos un mes, pero claro, de ahí bajábamos a dar charlas educativas en la consulta externa, el manejo de las emociones, la comunicación, las relaciones intrafamiliares, hablábamos siempre, el control médico, la toma de la medicación, las citas, de no perder, la higiene, la nutrición, todo eso bajábamos, pero bajábamos 1 horita nada más, y de ahí las 5 horas restantes, porque hacíamos 6 horas, pasábamos en el área de neuroclínica. Pero les digo que era terrible, porque bueno, nos encariñamos de ella porque ese era el foco que teníamos que dejar caminando, pero de ahí trabajábamos con la mayoría de niños con problemas cráneoencefálicos y con los papás. Pero esa niña era nuestro foco. Sábado y domingo también nos íbamos porque decíamos, tenemos que hacerle andar y tiene que hablar esta guagua. Y un sábado, un domingo se iba mi compañero, otro sábado y otro domingo me iba yo. Pero logramos que camine. Caminó y al doctor le dijo hasta el último papá, pero bien pronunciadito. Ya por fin nos fuimos. Cuando a nosotros, tía, nosotros éramos las tías de ella. Tía. Vea, qué emoción, porque era una niña que ni hablaba ni caminaba por el traumatismo cráneoencefálico que tenía. Y uno se siente satisfecha cuando logra algo. Y esta guagua, esta negrita yo la tengo grabada en mi mente. Ya les hablo de cuántos años ya será, a lo mejor ya adulta, joven, ya será madre, porque era 4 años, yo les estoy hablando de hace el 2005, 15 años, ya 16 años. Entonces, vayan viendo, guaguas, o sea, cómo, no sé, ahora no me he ido más al Vaca Ortiz, ya les decía cuál es mi trauma, mi sufrimiento peor, mi fobia es los niños enfermos, porque no sé qué hacer, porque me lloran y no sé qué darles. Entonces, la pregunta que su compañera nos decía es, cada institución tiene su propio protocolo de manejo. ¿Sí? Ahí también descubrimos. Y obviamente lo que dejamos era simplemente comunicando. Una niña. Bueno, no era tan niña, ya tenía 11 añitos, ¿no? Y cuando hablábamos, conversábamos, nos sentamos a hacerles dibujar a la familia. Y luego decimos que cuál es la persona que más le quiere
¿no? En los dibujos, y entonces esta niña empieza acá a dibujar y le pone un lado al papá. Y le interpretábamos, ¿no? Y decían, ¿por qué no quieres verle a tu papá? Decía, es que no, yo no le quiero a él. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos. No avisamos a nadie. Ya vamos afuera, decía, y salimos al hall donde no había nadie y se sentó a conversar. ¿Por qué no le quería? Porque el viejo maldito le abusó. Y cuando empezamos a conversar con él, porque era de Santo Domingo, cuando llegó, le digo a mi compañero, imagínese, este viejo maldito de arrastrarle, conversemos con él. Obviamente, como yo digo, no haciendo tripas corazón, pusimos a conversarle. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Tan cínica, tan cínica. Dijo, doctoritas, es que para que otro hombre le abuse, le viole, preferible le abuso yo. Pues, qué ganas de matarle. Obviamente avisamos al trabajo social, al pediatra que estaba a cargo de la niña, de este evento, pues, ¿no? Y que ellos sabrán qué es lo que hacen. Pero sí nos daba cosas, dice, Dios mío, cómo es la mente tan... Es una enfermedad, pues, porque no puede estar sano un padre que abusa a su hija. ¿Sí? Sigamos, chicos, ya ven que ustedes me encantan con las preguntas. Sigamos. Karen, no se te escucha. No le ¿Me escuchamos escucha, Ilse? nada, Sí, me Karen. escucha, Ilse. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Buenos días todavía, compañeros. A nosotros nos ha tocado el tema de la esquizofrenia y mi grupo está integrado por lo que es Jennifer Herrera y mi persona Karen Guerra. La esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más comunes son el hecho de oír voces y delirios. En cuanto a la epidemiología, las personas con esquizofrenia tienen entre 2 a 2.5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana que el conjunto de la población que no padece un trastorno mental. El pico de incidencia en la aparición de la esquizofrenia se sitúa entre los 15 a 24 años para hombres y mujeres, más precoz en hombres y presentándose un segundo repunte en mujeres entre los 55 y 64 años. La prevalencia de la enfermedad es mayor en los países desarrollados, 3,3 versus 2,6 por 1000 personas, mayor esperanza de vida y una menor mortalidad. En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo de la esquizofrenia, encontramos lo que es el género. En hombres habrá un 30 al 40% más de probabilidad. En la urbanidad, la crianza en medios rurales y dosis dependiente. Esto quiere decir que entre las personas se hayan criado más en un área rural, más riesgo tendrán de desarrollar esta esquizofrenia. No. Si es que se ha criado en una área rural, tiene menos riesgo. Ajá. Menos riesgo de adquirir una enfermedad. ¿Cuándo se genera más? Cuando usted nos habla de la urbanidad, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor las personas que viven más en las grandes ciudades, hay
corren el mayor riesgo de adquirir esta enfermedad por la convulsión en la que están viviendo, ¿no es cierto? Ya, siga. Ajá. Ya, gracias, Liz. También tenemos la migración, que es la incidencia, se presentará de 10 a 12 años después de emigrar y será mayor entre individuos de grupos pequeños de emigrantes. Otros factores tenemos también los nacidos en invierno, que presentan un riesgo de entre el 5 al 15% mayor de padecer esquizofrenia. La clase social, pertenecer a una clase socioeconómica baja. También tenemos otro factor que es la edad. ¿Y por qué será que al pertenecer a una clase socioeconómica baja? ¿Por qué cree que será que se puede desarrollar la las enfermedad? personas que son más humildes en cuanto a lo que es lo socioeconómico, van a tardar más en darse cuenta tal vez de la patología que esté sufriendo su familiar. Porque ¿Qué tal vez más? no hayan estudiado o solo pasen, la mayoría de las personas con una situación socioeconómica baja pasan solo trabajando, viven para trabajar, para comer. ¿Pero será eso o también será que tiene mucho que ver la nutrición? También sí la nutrición, porque ellos no tienen una dieta balanceada adecuada. Ya, eso es, como se puede decir, la respuesta más correcta. Las clases socioeconómica baja, ¿por qué? Por los riesgos de desnutrición durante el embarazo. Ya, siga. Ya. También encontramos a lo que es la edad paterna. La edad avanzada es también un factor de riesgo. La edad avanzada del padre. El consumo de tóxicos. El uso de cannabis causa una precipitación de la enfermedad, ya que como este es una droga, activa neurotransmisores que ya vamos a ver. En la etiología, no se ha podido obtener una única hipótesis que dé explicación a la presencia de todas las alteraciones encontradas en la esquizofrenia. Tenemos a las hipótesis genéticas. Aquí habrá una heredabilidad del trastorno entre la familia del 50%. También el origen genético se encuentra modificado por factores ambientales. Y la familia de primer grado tendrá 10 veces más de probabilidades de contraer este trastorno. En las hipótesis bioquímicas, existe evidencia de algunos neurotransmisores alterados en pacientes que sufren esta esquizofrenia. Encontramos lo que es la dopamina, que es considerada como la causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Además que activa 5 de los receptores celulares de la dopamina, del D1 al D5, y esta se encuentra aumentada en la región frontal del cerebro. La serotonina. Esta está relacionada con el control de las emociones y el estado de ánimo. Controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva. Aquí encontramos los receptores 5-HT2A, están disminuidos, que también mi compañera ya les va a explicar más adelante. Y también el otro receptor 5-HT1A, que está aumentado en la corteza prefrontal. También tenemos el glutamato. El glutamato media la mayor parte de las sinapsis excitatorias del sistema nervioso central e interviene en la formación de memorias y en su recuperación, estando en el 80 al 90% de sinapsis del cerebro. Este está inhibido en la región medial del cerebro. Tenemos también la teoría del neurodesarrollo. Este es un modelo genético activado durante el desarrollo cerebral del feto, en el que los factores ambientales adversos causarán cambios significativos en la maduración del cerebro.
Signos y síntomas de la esquizofrenia. Las personas que sufren de esquizofrenia incluyen algunas de las alteraciones en algunas de estas esferas emocionales, emocional y cognitiva. La sintomatología se va a clasificar en síntomas positivos, negativos y desorganizados. En cuanto a los síntomas negativos, encontramos a la alogia, que es la pobreza del pensamiento, que es la pobreza de expresión, pérdida de fluidez y de productividad del pensamiento y del lenguaje. Tenemos al aplanamiento afectivo o embotamiento. Es la disminución de la capacidad de respuesta emocional. Existe una baja respuesta empática. La abulia. Esta es la falta de voluntad o iniciativa. Se encuentra en amplio espectro de síntomas que van desde la apatía al mutismo asinético, que el mutismo asinético es un trastorno del comportamiento caracterizado por la incapacidad de moverse o hablar en pacientes despiertos. En cuanto a la anedonia, es la incapacidad de disfrutar o experimentar placer. El afecto inapropiado. Aquí se van a presentar una sonrisa o risa en ausencia de estímulos apropiados. Son las famosas risas inmotivadas, ¿no es cierto? Ajá. En los síntomas positivos encontramos a las ideas delirantes, que son creencias erróneas como consecuencia de una mala interpretación del entorno. A las alucinaciones. Pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial. Por ejemplo, pueden ser auditivas, visuales, olfativas, gustativas y táctiles. Aunque las alucinaciones auditivas son las más habituales en lo que es la esquizofrenia. Encontramos la agitación psicomotriz. Este es un estado de exaltación motora, inquietud, gesticulación, deambulación, que carece de un objetivo, va acompañado de un estado afectivo alterado y habrá ansiedad, cólera, pánico o euforia. En el humor disfórico, cambios repentinos y transitorios del estado de ánimo, tales como sentimientos de tristeza, pena, angustia, ira y malestar psíquico. En los síntomas de desorganización, encontramos el pensamiento desorganizado. Este ha sido considerado por algunos autores como la característica simple más importante de la esquizofrenia. Este pensamiento desorganizado consiste en la pérdida de asociaciones lógicas en el pensamiento, en el que la persona pierde la relación entre las ideas. El descarrilamiento o falta de asociación. El sujeto puede perder el hilo del curso saltando de un tema a otro. En la tangencialidad. Las respuestas tienen una relación oblicua o no tienen ninguna relación con las preguntas. En la incoherencia. Cuando el lenguaje está tan gravemente desorganizado que es casi incomprensible, se parece a la afasia receptiva. La afasia receptiva es cuando la persona oye la voz y puede leer un impreso, pero no le encuentra sentido a lo que lee y escucha. El comportamiento catatónico es la disminución de la respuesta a los estímulos del entorno. También encontramos los subtipos de esquizofrenia, que están definidos por los síntomas que predominan en la evaluación del paciente con esquizofrenia. Es frecuente que el cuadro incluya síntomas que son característicos de más de un subtipo. En la esquizofrenia paranoide, consiste en la presencia de claras ideas delirantes y alucinaciones auditivas, sin claras alteraciones en la efectividad
en el lenguaje y sin mostrar un comportamiento catatónico asociado. La esquizofrenia desorganizada. Las características principales del tipo desorganizado de esquizofrenia son el lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado y unas alteraciones en las emociones marcadas. La esquizofrenia catatónica es una marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad, actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo o peculiaridades en el movimiento voluntario aparentemente. Aparentemente la actividad motora excesiva carece de propósito y no está influida por estímulos externos. La esquizofrenia residual. El tipo residual de esquizofrenia debe utilizarse cuando ha habido al menos un episodio de esquizofrenia, pero en el cuadro clínico actual no es causada la existencia de ideas delirantes, alucinaciones, comportamientos o un lenguaje desorganizado, sobresaliendo principalmente los síntomas negativos: aislamiento emocional, social, pobreza de lenguaje o falta de interés. La esquizofrenia indiferenciada. Cuando una esquizofrenia no reúne los criterios de los subtipos anteriores o presenta varios de ellos, se le llama indiferenciada. Curso de la enfermedad y recuperación. Uno de los criterios para el diagnóstico es la presencia durante un mes de 2 o más síntomas y que persista al menos 6 meses, sintomatológica activa unida a un deterioro laboral o social. El curso longitudinal se puede dividir en varias fases, que muchas veces no tienen unos límites claros, pero que sirven de ayuda para establecer el tipo de tratamiento y realizar un diagnóstico basado en la enfermedad. Aquí encontramos a estas fases. Las fases de la esquizofrenia. Encontramos el pródromos. Aquí se predominan los síntomas negativos. Antes de que aparezca la sintomatología, existe un periodo de tiempo en el que estos serán más evidentes. Encontramos la fase aguda. Se presentan los síntomas positivos y el paciente sufre una desconexión total del entorno, que le impedirá realizar las actividades básicas diarias. Tenemos la fase de estabilización. La fase post-crisis es más larga en el tiempo. Los síntomas positivos se han atenuado y permanecen los negativos. En la fase estable, el paciente está libre de síntomas positivos o es consciente de ellos y es capaz de vivir con su presencia. En los trastornos de la esquizofrenia encontramos el esquizoafectivo. La enfermedad cursa con un trastorno psicótico al que se le suma un componente de alteración en la esfera emocional. En el esquizofreniforme, este trastorno no requiere que haya un deterioro de la actividad social o laboral, aunque, sin embargo, la mayoría de los que la padecen presentan disfunciones en estas áreas de la vida cotidiana. Cuando nos habla de esquizoafectiva, ¿a qué se referirá cuando nos dice esquizoafectivo? O sea, tiene que ver más con lo que es la esfera emocional de la persona, con el Ya, pero apego. ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cuál es la esfera emocional? Ya, siga.
está bien clarita, ¿no es cierto? Y nos dice esquizoafectiva, porque yo estoy viendo que solamente estamos leyendo. Es una transcripción un poco del libro, algo de consulta, y estamos dando una lectura nada más. Y cuando nos dice esquizoafectivo, y ahí nos habla, ¿no es cierto?, que hay una alteración de la esfera emocional. ¿Qué son las emociones? Pues, ¿cuáles son las emociones del ser humano? Entonces nos dice esquizoafectivo. Quiere decir que hay síntomas tanto de psicosis como del estado emocional. Y ahí le vamos a ver a lo mejor que este paciente tenga desesperación, tenga tristeza, tenga llanto inmotivado. O puede ser también que esté contentito, esté alegre, esté feliz, esté conversón, esté chistoso, ¿no es cierto? Por eso es esquizoafectivo. Puede ser que haya síntomas, alucinaciones, delirios, agresividad, anedonia, cualquier síntoma psicótico, pero también vamos a tener la mezcla, ¿sí?, de lo afectivo, de tristeza o de alegría. Por eso es esquizoafectivo. Y cuando decimos esquizofreniforme, ¿qué quiere decir? Que nuestro paciente tiene la sintomatología psicótica, ¿no es cierto?, pero que mayormente prevalecen los síntomas negativos. Y dentro de los síntomas negativos, acuérdense que hablábamos de la anedonia, la falta de disfrute por las cosas, la apatía, la indiferencia afectiva. Y la apatía no quiere relacionarse con nadie, es apático, indiferente. Sí, y entonces va disminuyendo las actividades de la vida real, de la vida cotidiana. ¿Y cuál es esa? La comunicación, la interacción, el compartir, ¿sí?, el disfrutar con las cosas, el motivarse para hacer cosas. Por eso se llama esquizofreniforme. Y que es como que un poco de peor pronóstico. Sigamos. En el trastorno delirante. En la presencia de ideas delirantes bien sistematizadas acompañadas de una afectividad apropiada a la ideación que persiste en el tiempo, en ausencia de otra sintomatología psicótica. ¿Qué era el delirio, señorita Karen? ¿Qué es el delirio? Es la distorsión de la percepción de la persona en cuanto a cosas que no existen. A ver, ¿qué era el delirio? A ver, su compañera, ¿qué era el delirio? A ver, Evelyn, ¿qué es el delirio? Evelyn. Decía que era, no, no es Evelyn. Decía el delirio que era como la creencia de objetos de una, como es que se siente amenazada, como que si no existiera esos objetos. A ver, ¿qué es el delirio, mija? ¿Qué es el delirio? ¿Qué es un delirio? A ver, ¿quién más Dice, está? Dígame. dice, disculpe, ya es la El hora de, delirio es, Ya, yo sé, hay que espérame sacarlo. un ratito. Ya. A ver, ¿qué era el delirio? es cuando la creencia o realidad se mantiene alterada de manera constante. Es la Hay un deterioro. creencia de una idea. ¿No es cierto? Usted está fijo que usted es rico. Ante el entorno, eso no es real. Pero usted tiene esa idea fija. Eso es un delirio. Bueno, ya nos dice el Iván que ya estamos fuera de hora, ¿cierto es? Cierto es. Nos queda, ¿cuánto nos falta? Delirante. Todavía falta, Alicia. Ya, entonces nos quedamos ahí. La próxima semana, como ya no les voy a tomar prueba, entonces ya avanzamos más rápido, ¿sí? De ahí sí, Karen ya va a venir revisando un poquito más qué es pues, el trastorno delirante. No solo nos lea lo que nos dice, sino lo que usted entiende y lo que nos quiere hacer entender. ¿Sí? Sí, Ya, consulté, chicos, dice. ya, chicos, que les vaya bien.
Nos vemos. Gracias, Lisa. Ah, si es que hay alguien, chicos, si es que hay alguien de las irregulares, que por favor aún no se